y cómo los golpes de Estado han estado ahí y han formado parte de nuestra vida cotidiana. Es más, sumados los años, probablemente hemos vivido más tiempo en dictaduras que en democracia en nuestra vida republicana. Quizás Mauricio Noboa me corregirá, él está con nosotros, es abogado e historiador. Quiero agradecerle muchísimo que esté con nosotros y preguntarle si algún día el Perú podrá prescindir de sus golpes de Estado. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Carlos, encantado de estar acá. Mira, yo creo que el Perú desde el inicio de la República hubo un debate, si quieres, no resuelto sobre cuál de los dos poderes era el que finalmente debería prevalecer. En los siglos XIX y XX, sin ninguna duda, fue el Ejecutivo, y más bien en el siglo XXI estamos viendo un cambio. Fuera de cámaras conversábamos que si nosotros fuésemos una democracia parlamentaria, estos 6 presidentes o digamos presidentes que hemos tenido sería algo, yo no sé, quizás normal, porque las democracias parlamentarias tienden a durar, precisamente porque es el Congreso el que los elige, tienden a ser regímenes de más larga duración, pero en todo caso sería una consecuencia de la lógica política, que es que el Parlamento es el que pone y saca a los jefes de gobierno. Se establecen alianzas sólidas. Y se van estableciendo alianzas, y conforme avanza o no ese jefe de gobierno, se mantiene en el poder o no, y digamos, parte del ejercicio político es encontrar alianzas para mantenerse en el poder. Y si uno analiza una democracia parlamentaria, a veces hay estas alianzas parlamentarias, digamos, improbables, como lo que ocurre en España, ¿no? Separatistas y izquierdistas, en fin. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, digamos, no es que ha sido algo, digamos, raro dentro de esa lógica, en la lógica en donde en el siglo XXI más bien ha sido el Parlamento quien ha quitado y puesto a gobernantes, ¿no? Así es. Curiosamente, el siglo XXI se inaugura con esa lógica con la presidencia de Paniagua, que es un presidente puesto por el Congreso después de mucho tiempo. Claro. Entonces, y esto creo que necesariamente nos debería llevar a ver cómo nos vamos acomodando a esta nueva realidad política, porque o sea, tú fundamentalmente en política, para que tengas eficacia, tienes que tener credibilidad. Lo que tú haces tiene que tener tracción. Entonces, y eso significa normalmente adecuar la realidad a las normas y no al revés. Lo que queda claro es que estas elecciones en primera vuelta con márgenes bajísimos no puede significar, como de hecho no lo han hecho, la misma legitimidad de lo que era una elección en el siglo XX. O sea, en el siglo XX no hay elecciones en donde el candidato final, digamos, empieza con 14% de votación. El gobierno de Belaúnde el año 80 tuvo que aliarse a Acción Popular con el PPC para generar alguna estabilidad. Entonces, aquí creo que creo que la primera reflexión que se me ocurre en esto es que debemos encontrar una forma con madurez de ver cómo adaptamos esta atomización política, que es una realidad, y traducir esto en algún tipo de gobernabilidad que haga esto sostenible en un sistema donde jefe de gobierno es lo mismo que jefe de Estado. Mauricio, atiendo tu reflexión y me parece valiosa, pero planteo la siguiente atingencia. Durante toda nuestra vida republicana, la figura de la vacancia se usó una vez, a inicios del siglo XX, con Billinghurst, me corregirás, y luego la tenemos tan presente en los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese Congreso, en la medida que tiene la capacidad de interpretar la ley y de hacerla a su medida, adquiere un poder enorme, que además le quita al Ejecutivo la confianza y lo deja en desequilibrio. Mi preocupación es que esa ausencia de madurez política en el Congreso
genere un desbalance permanente. Claro, o sea, en el fondo, digamos, la figura de la incapacidad moral empieza en 1828. A eso me refería. Cuando evidentemente no había Freud. O sea, no es una incapacidad, o sea, el texto de lo que quiero decir con esto es que el texto de la Constitución decía incapacidad física o moral permanente. Entonces no se refería a que tú seas moral, o sea, que hubieran cuestionamientos a tu moralidad, sino que estabas mentalmente incapaz. Totalmente. Solo que el término pre-freudiano en el siglo XIX te referías a una incapacidad moral para querer decir incapacidad mental. Claro. Y por eso que es permanente. O sea, si tú mentalmente te vuelves un incapaz permanente o físicamente estás incapacitado de ejercer un mandato por constreñimientos físicos, no puedes ejercer la presidencia de la República. Lo que sucede es que la figura se usó para poder tener una salida política a la renuncia de Fujimori. Entonces, a partir de ahí es que este término, o sea, en el fondo, se ha utilizado de la manera que se ha utilizado, y en donde al final lo que se necesitaban era juntar los votos para poderlo hacer. Siendo un buen o mal presidente, Mauricio, así no es. importaba. Entonces, y creo que la sensación que tengo yo es que después de este hiato, digamos, entre Fujimori y PPK, nosotros hemos ido de alguna manera reduciendo los espacios de gobierno. O sea, ¿qué quiero decir? Y eso es una hipótesis, ante la ausencia de debates realmente ideológicos, el ámbito de la política se volvió el ámbito de cómo gobernabas un país. Entonces, si tú querías atacar a tu adversario político, atacabas la gestión. Entonces, esto empezó con directores generales, viceministros, ministros, y yo creo habrá que hacer un estudio, pero creo yo que tú vas a ver intentos de digamos, censuras a ministros, como conforme nos acercamos a esta época, sin duda, van aumentando, porque la acción de la política se volcó sobre eso. Y, digamos, el último paso, que fue, digamos, lo que terminó rompiendo el dique, es la utilización de esto para, de alguna manera, censurar a un presidente de la República. Y a partir de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, este dique se rompe. O sea, tú no, o sea, cualquier historiador te va a decir que tú no terminas sacando a un presidente sin que eventualmente hayan consecuencias. Cuando los ingleses le cortan la cabeza a Carlos I, eso tuvo consecuencias. Cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI, eso tuvo consecuencias. Y al igual que lo que ocurrió en la Revolución Francesa, en donde le cortaron la cabeza a Luis XVI, pero a la vez quienes ordenaron esa decapitación terminaron ellos mismos decapitados. Así es. Entonces, esto yo creo que es una especie espero que sea una especie de fin del sistema. Y probablemente si no hubiera habido este intento de golpe de Estado, hubiéramos tenido que esperar mucho más para que este ciclo se corte. Entonces, creo yo que estamos ante una oportunidad, ante un fin de ciclo, por lo tanto que ha ocurrido, como muchas cosas en la historia, de manera rocambolesca, y por lo tanto a una oportunidad. Porque el gran reto que tenemos, me parece, Carlos, como no solamente como país, sino como actores políticos, es poder viabilizar la acción del Estado. O sea, esta es una crisis, o sea, nosotros estamos viviendo una serie de problemas de falta de infraestructura, de ejecuciones presupuestales del 30%, clamorosas, en donde el problema no son las arcas fiscales.
no es un problema de dinero, sino es un problema de ejecución. Sí, claro. Y es porque la política se ha volcado de una manera insostenible, porque es insostenible, a la acción del gobierno. Y mientras este ciclo no se termine, creo yo que vamos a, digamos, a continuar con esto, que es al final un juego de suma cero, ¿no? Clarísimo. Mauricio, el tiempo me ha ganado. Te propongo seguir conversando en otro momento. Encantado, con mucho gusto. Cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Encantado. Mauricio Novo, abogado e historiador, reflexionaba sobre lo que ha vivido nuestro país el día de ayer y daba algunas pautas de un ciclo interesante que habrá que ponerle fin en algún momento y una oportunidad para comenzar otro mejor, de más